nuestra sección Patrimonio, que hoy se dirige, desvía su mirada hacia ese cine rodado en Córdoba. Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes. Hola, Ángela. Y muchas gracias por regresar y visitarnos y además para abrirnos esa colección y esa investigación que llevas a cabo desde hace tanto tiempo, esa devoción y ese amor a fin de cuentas por la ciudad de Córdoba expresado a través del séptimo arte. Correcto, gracias a vosotros, como siempre. Seguimos nuestra lista, sí, ¿vale? Efectivamente. En el último programa nos quedamos en el año 47 y seguimos con una película del año 48. Esta película se titula Brindis a Manolete y calificarla, bueno, el calificativo de oportunista se le queda pequeño porque se rodó con motivo de la muerte en agosto del año anterior de Manuel Rodríguez Manolete. Entonces, esta es una película de Florian Rey que mezcla escenas de Córdoba. Estamos viendo aquí ya la cartelera. Efectivamente es el programa de mano. Mezcla escenas de Córdoba con escenas del nodo, del entierro de Manolete, aquí en Córdoba. Y además tuvo la suerte de encontrar a un actor que tenía un asombroso parecido con Manolete, se llamaba Pedro Ortega. Entonces le vino a este realizador le vino genial todos estos recursos pues para montar la película. Es una especie de pseudobiografía, no muy acertada, porque al final, bueno, mezcla pues escenas de baile y cante y al final pues queda nada más que en un producto meramente folclórico. Sí, además al final lo pintoresco, ¿no? Lo costumbrista toma un poco, ¿no? el espacio en el siempre, y tenemos que decirlo así, difícil mundo del biopic, ¿no? Efectivamente. Ahí hemos visto una... Bueno, estos son escenas ya de la película, son imágenes estáticas. Antes hemos visto fotografías de la casa de Manolete. La he traído porque esta casa ya no existe, la casa de la Plaza de la Lagunilla. Esa casa la echaron abajo para hacer pisos, esa precisamente. Sí. Esa es una escena, es el interior de la casa y bueno, pues encontré un par de fotografías de la casa también por internet y bueno, ahí aparecía incluso con su madre. Aquí aparece nuestra protagonista, Paquita Rico. Que debuta, ¿verdad? Debuta en esta película. Y bueno, pues se convierte en el momento en la estrella. Y aquí tenemos unas imágenes que yo honestamente no sé dónde están hechas, pero me juran que es en Montilla. Además vemos ahí en el autobús, ¿no? Sí, Córdoba Montilla. La he incluido, pues Muy por lo curioso. menos para dar ese voto de confianza a las personas que me han dicho que eso efectivamente es Montilla y que ese era el autobús de línea de Montilla. Bueno, pues ahí están. Esa es Paquita Rico. Sí, pues, jovencísima. Vemos que además es uno de los grandes atractivos, ¿no? de la película, esas estrellas, ¿no? que van ya surgiendo y asentándose, ¿no? en el cine español de la época. Sí, es lo que vamos a ver ya a partir de ahora. Esos son, bueno, escenas reales del nodo del entierro de Manolete aquí en Córdoba. Claro, es un recurso, ¿no? Utilizamos las imágenes reales de que disponemos. Claro, ¿no? el realizador fue bastante avispado en este sentido porque tiene escenas de Córdoba, aunque sean estáticas, luego hace su película y luego lo monta con escenas reales del nodo del entierro de Manolete. Bueno, Antonio, ¿qué podemos contar de las escenas de toreo? ¿También utilizamos escenas reales o porque entendemos que también podemos disponer de ellas, ¿no? Claro, había escenas de toreo reales de Manolete y además se da la circunstancia de que el doble, como lo llamaban en la publicidad, el doble de Manolete, Pedro Ortega, también era aficionado a los toros. Entonces eso facilitaba mucho la labor, ¿no? Le facilitó muchísimo la labor al director porque tenía ya medio trabajo hecho. Ahora vamos a ver una escena bastante curiosa de las que hablábamos en el primer programa, porque están hechas en el cementerio. Tú me decías, lugares curiosos, pintorescos donde se hayan rodado. Pues mira, efectivamente, salimos del circuito habitual, ¿no? Esta es una de las dos películas que tiene escenas en el cementerio. Ese es el cementerio de Nuestra Señora de la Salud, antes de que se construyera
el mausoleo a Manolete, porque eso fue en el año 48. Claro. El mausoleo se hizo años después, creo que fue por suscripción popular, no estoy seguro. Pero lógicamente no aparece porque no estaba hecho. Bueno, pues ahí tiene la escena en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Luego más adelante veremos también otra escena muy breve en otra película. Bueno, el argumento te leo también un par de líneas si quieres. Sí. Un joven torero y bailarín, Rafael, tiene como modelo en la vida a Manolete, asistiendo a sus actuaciones en la plaza y pidiéndole consejo. El muchacho pretende la mano de una joven, Dolores, pero la madre de esta, doña Rosario, ganadera y viuda de torero, no quiere para su hija el mismo destino que ella ha sufrido y rechaza a Rafael en beneficio de Javier, un acaudalado vecino al que está dispuesta a otorgar su hija. En fin, el argumento es... Sí, el argumento no deja de ser un poco lo de siempre, ¿no? Está claro, el público al que iba dirigido la película era muy concreto, un público fiel. Claro, y a la vez el gran público, ¿no? Claro. Una película muy, muy comercial, podemos entender. Claro, mezclando folclore y toros, pues está claro el tipo de público al Claro. que iba dirigida la película. Bueno, ¿y qué repercusión, qué acogida encontró este? ¿Qué sabemos de ello? Por, bueno, como decimos antes, ¿no? Muchas veces, por esas fuentes periodísticas, sobre todo esas crónicas, porque entendemos que debió debió recibir ese agradecimiento, ¿no? Esa respuesta Claro, calurosa. del ¿no? público de la época sí, lo que pasa es que la crítica cinematográfica deja muy mal parada la película. A años vista, Claro. lógicamente la película queda muy mal parada. Muchas veces no coinciden, ¿no? Claro, o sea, es que Lo que es un éxito para el público no es para la es que crítica. esto es lamentablemente así, Claro. estamos en el año 48, pues fíjate. La siguiente película que vamos a ver es más de lo mismo, porque es una película de bandoleros. Sí. La película se titula, en principio se iba a titular José María el Tempranillo o El Rey de Sierra Morena. Sí, y ahora la película engloba los dos títulos, José María el Tempranillo, El Rey de Sierra Morena. Esta dubitación, además, entre títulos nos la hemos encontrado, ¿no? Ya en algunas películas que hemos abordado, ¿verdad? Sí, pero ahora te lo voy a explicar porque Vamos a conocer el porqué. el protagonista es Antonio Ruiz, Antonio el bailarín. O sea, que ya te puedes hacer una idea del tipo de bandolero que nos presenta el realizador. Y en sus memorias, pues dedica un par de párrafos a esta película. La película se da por desaparecida y después de leer las críticas conviene que siga desaparecida. Así que... te No sería explico. un hallazgo afortunado, Eso, ¿no? bueno, tendría solamente puro interés arqueológico y no cinematográfico. Vemos aquí ese material, ¿verdad?, del que Sí, eso disponemos. es publicidad en prensa de la época. Sí. Y el programa de mano, que como curiosidad te diré que la empresa distribuidora era Sánchez Ramade, de aquí de Córdoba. Sí. Bueno, el argumento es el conocido por todos de la historia de José María Hinojosa, el Tempranillo, ¿no? Impulsivo joven andaluz se ve obligado a hacerse bandolero por haber matado al corregidor de Montilla, hombre influyente y adinerado, que encaprichado con la madre de José María asesinó a su padre. En fin. Una vez más, bueno, siempre es pseudobiografía, ¿no? Porque Claro, sobre este personaje, que incluso ni siquiera nos referimos con su nombre real, ¿verdad? Mucho se ha hablado y no deja de ser una nueva muestra de esa estela larga ya del bandolerismo, en una película en la que hay que decir, Antonio, que también se aprovecha, ¿no?, para utilizarla como conducto de cara a dar esos mensajes, ¿no?, de la época y del poder dominante, ¿no? Claro, una película sobre todo de propaganda y bueno, que tampoco se complica la vida. Y fíjate, Antonio y bueno, la pareja suya del momento, su pareja artística, Rosario, Sí. pues lo tenemos ahí en una escena, en un fotograma de la película, Sí. rescatado de los coleccionistas. Es que el tono es puramente folclórico, o sea, luego más tarde veremos una interesantísima película de Carlos Saura, también de este mismo personaje, en el polo opuesto a lo que nos presentan ahora en el año 49. Claro. Sí, es que son las mismas figuras, los mismos personajes los que se van repitiendo en toda nuestra historia, el bandolero, en este caso es el tempranillo, en fin.
Te leo, si quieres, un par de párrafos de la biografía de Antonio. Dice: hacemos un contrato con una productora llamada Cine Español para hacer una película titulada José María el Tempranillo, el rey de Sierra Morena. En principio quisieron hacer 2 películas, una José María el Tempranillo y otra El rey de Sierra Morena, pero luego se quedó solamente en una con ambos títulos. Continúa: para hacer esta película nos pagaron mucho dinero, mejor dicho, nos lo hubiesen pagado, porque solo nos pagaron una parte. El resto nos lo dejaron a deber y jamás lo cobramos, como hacían la mayoría de las productoras españolas de esa época. El contrato era por 1 millón de pesetas para la pareja por 3 meses de rodaje y una dieta diaria de 2.500 pesetas para cada uno. Bueno, luego habla de que había una serie de bailes muy buenos y tal. Bueno, está claro, él como bailarín tiene que defender su parte. Claro. Pero volvemos a lo mismo, o sea, no tiene nada de biografía, nada de histórica y es un producto... Claro, porque también la finalidad es dar a conocer, ¿no?, las virtudes y seguir fomentando la presencia de la estrella en este caso, ¿no?, claro, en el mundo del baile, ¿no? Claro, se contrató a estos dos, no se les pagó, se hizo un producto barato y me imagino que sería rentable en su momento. Pues ya está. ¿Pasamos ya a la siguiente película o tenemos alguna cosa No, más si es que ya no hay más datos, podemos seguir abundando en los mismos detalles, pero... Claro, pues entonces nuestra siguiente película, el siguiente título, corresponde precisamente nada menos que a Edgar Neville, ¿no? Un director afamadísimo y de contrastado, ¿no?, reconocimiento de su tiempo, que ya van apareciendo, porque ya van apareciendo en nuestras páginas, ¿verdad?, y en este inventario, esos realizadores de los que hoy día seguimos hablando, ¿no? Efectivamente, Edgar Neville es sinónimo de calidad. De hecho, era un adelantado en su tiempo, igual que el otro día comentábamos de Iquino. La película que presentamos es del año 1952, damos un pequeño salto. Cambiamos de década ya. Se titula Duende y Misterio del Flamenco y no es exactamente una película al uso con guión y argumento y protagonista. Es una especie de documental, una serie de actuaciones de las numerosas vertientes del flamenco rodada en el genuino sistema de la época llamado cine fotocolor. Bueno, un sistema que acentuaba los colores de una manera intensa. Algo que vamos a ver, ¿verdad?, en breves instantes, porque disponemos de unos segundos, sí, de metraje. Aquí en Córdoba se rodó muy poco. Aquí lo estamos viendo ya. Estamos viendo otras imágenes, ¿verdad?, de otro título. Así que, bueno, pues seguimos comentando. Nos decías sí, en qué consiste este sistema. Entendemos que avanzadísimo, ¿no?, para la época. Lo leo más o menos. Las cerca de 20 actuaciones que se realizaron sobre un tablao en lugares emblemáticos de la geografía andaluza. Y Neville la filmó como la España soñada, luminosa y alegre, pero aproximándose al flamenco con gran respeto y sencillez. Aquí en Córdoba solo se rodó esa pequeña escena, dura 33 segundos, y es la de un jinete a caballo atravesando el río. Una escena, para los que conozcamos el río, bastante arriesgada, porque todos sabemos que el río es bastante traicionero. Esta película es curiosa porque se rodó en color, sin embargo la única copia que había disponible en Filmoteca era una copia en blanco y negro. Entonces, la copia en color existente, si os fijáis, tiene subtítulos en inglés. Resulta que es la versión extranjera. Es una versión que se utilizó para importación y a la que se le añadieron los subtítulos en inglés. Entonces, bueno, yo tengo las dos versiones, la que está en blanco y negro y la que está en color, pero he preferido traer esta que está en color, aunque tenga los subtítulos en inglés, por lo menos pues para ver la versión original y bueno, pues para ver nuestra ciudad en color, en el sistema este que es cine fotocolor. Además con ese efecto, efectivamente, ¿no?, como muy artificial. Sí, ¿no? Estas películas, el problema de estos sistemas es que con el tiempo se degradan. Entonces, pues, todos los colores viran pues hacia el verde o hacia el amarillo o hacia el rojo. Ese es el problema. Entonces, restaurarlas, pues, tiene su trabajo. Más adelante veremos otra película, también titulada Soledad,
que está rodada, está grabada en un sistema más complicado todavía, que es el Ferrania Color, o sea, más raro todavía. Ahí lo que traigo es la guía de cine, Sí. bueno, pues por lo menos para ver las escenas de baile y las localizaciones. Bueno, ahí vemos el Escorial, vemos también Cádiz, vemos también Málaga. Hubo una escena muy bonita en Ronda, en el Tajo de Ronda. Esta película está para que la califiquen y hablen de ella, sobre todo los expertos y los entendidos en flamenco. Nosotros, desde un punto de vista cinematográfico, poco tenemos que decir. La cámara prácticamente estaba estática, recursos cinematográficos no tenía mucho. Sí, pero nos acercamos por fin al flamenco y al cante hondo desde el punto de vista riguroso, ¿no? Efectivamente, porque Edgar Neville trató el flamenco de una manera bastante profesional. Luego, en el transcurso de la cinematografía, vemos que el flamenco, el cante hondo, se ha tratado de forma poco rigurosa y muchas veces como las escenas de las imágenes de nuestra propia Córdoba, simplemente como una postal turística. Entonces, lo auténtico de esta película es que trata el flamenco con muchísimo respeto y muchísima seriedad. Un acercamiento quizá pues, al que nos tenga acostumbrados también Carlos Saura, ¿no? Con sus diferentes incursiones sevillanas. Efectivamente, son películas muy rigurosas, muy profesionales y bueno, pues que van dirigidas también a un público muy en concreto. Claro. Aquí, bueno, yo he encontrado una crítica, pero no cinematográfica, y es hablando del martinete que baila Antonio en el Tajo de Ronda. Sí. Por lo visto, el martinete no es un cante de baile y este señor pues se atrevió a bailarlo. Bueno, era una novedad que puede quedar muy bonito para el cine, pero igual, bueno, los puristas del flamenco tú sabes cómo son, pues Claro. aceptan muchas cosas pero otras no. Entonces, bueno, pues fue criticado este baile. Bueno, simplemente una curiosidad desde el punto de vista del flamenco, no desde el del cine. Podemos decir que la película obtuvo una mención del jurado del Festival de Cine de Cannes, nada menos. Nos cuentas en esos estudios tuyos, en esas aproximaciones, y es que, como decías, ¿no? Ya nos vamos encontrando con esos títulos, con esas propuestas fílmicas en las cuales pues el cine, con más, con menos recursos, como decías antes, propiamente cinematográficos, sí se aborda desde un plano más puramente serio, profesional, ¿verdad? Y riguroso, como hemos comentado hace muy poco. Correcto. Sí, la película en sí no es mala, es muy buena, lo que pasa es que va dirigida a un público muy concreto, muy específico y a la vez muy exigente. Y la pena, algo que tú también lamentas, como nos indicas, es que esa senda que inicia Neville pues no sea seguida, ¿no? Por otra saga, esa estirpe de directores, y que por tanto pues el flamenco haya tardado tanto, ¿no? Esto lo hemos hablado aquí muchas veces con cantaores, con bailadores, con críticos como Francisco del Cid, por ejemplo, que el flamenco haya tardado tantísimo, ¿no? Que sea un hecho, un fenómeno tan reciente, ese reconocimiento y esa distinción internacional, pero sobre todo dentro de nuestras fronteras. Claro, pues es lo que te digo, lo utilizaban los realizadores simplemente como una estampa o como un cuadro para adornar o recrear sus películas y ya está. Y un recurso pues muy costumbrista y que habla mucho, ¿no? de esa España típica. Yo creo que para hacer una película de este calibre hay que saber. No basta con juntar a los cantantes, a los cantadores. Yo creo que hay que saber y que hay que entender. Y claro, Edgar Neville no en vano era un entendido en el flamenco. Lo que no puede hacer cualquier realizador que a lo mejor sepa mucho de cine, integrar un cante o un baile pues porque lo haya oído, porque piense que sea bonito, pues al final no queda, que es lo que ha pasado muchas veces. Esta película tiene muchísimos exteriores, tiene exteriores en Córdoba, en Granada, en Sevilla, en Cádiz, en Málaga y en Madrid. Y como tú bien has dicho, fue premiada, en vano la película no es mala. Y bueno, pues ya está, ya hemos visto nuestra escena en Córdoba. Decir que también Belmonte actuó para la película, quizá en una de sus últimas actuaciones ya. Y bueno, pues ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Si nos vamos con un título
del cual nos traes incluso un material que podemos enseñar a nuestras cámaras. Sí, se trata del Rey de la Carretera, ¿no? Sí, la siguiente película se titula El Rey de la Carretera, del año 56, y está hecha en exclusiva para gloria de Juanito Valderrama, que es el protagonista. Él se encargó de hacer las canciones y bueno, fue también coautor del guión. En el verano de 1954 los equipos de rodaje vuelven a nuestra tierra para rodar otra película. Se trata de una producción protagonizada por Juanito Valderrama, realizada a mayor gloria del cantador gaditano. La película se rueda en el pueblo de Almodóvar del Río y también tiene escenas en Córdoba. Bueno, ahí vemos, para no salir de nuestra tónica habitual, el muro este de la mezquita. Sí, por supuesto, ¿no? que nos falte. Bueno, hace poco conocimos los datos de un estudio que decía que Córdoba, y en concreto la fachada de la mezquita, era una de las instantáneas más capturadas en todo el planeta, ¿no? Ah, pues sí, no me extraña. No nos extraña nada, ¿no? No me extraña. De todas formas, ese honor lo tiene que compartir con el Cristo de los Faroles. Por supuesto, sí, sí, que también es todo un hito, ¿no? Y un foco de atención para los realizadores, y lo hemos visto desde los inicios, ¿no? Los primeros pasos del cine mudo. Bueno, ahí vemos la Plaza de las Tendillas, vemos a nuestro protagonista haciendo los mandados y los recados, eso es la calle Cruz Conde, y bueno, tenemos ahí un grupo bastante animado de curiosos. Curiosísimo porque, claro, la fisonomía del centro de la ciudad ha cambiado enormemente. Cambia, vemos incluso el guardia urbano. Aquí, como tú comentabas, nos encontramos, no sabemos por qué razón, no sabemos por qué pasa por aquí o... Pues porque tiene que pasar. O sea, es una excusa para poder mostrarnos, ¿no?, la plaza de Capuchinos. Por supuesto, el protagonista tiene que pasar pues, por ahí aunque no vaya a ningún sitio. Y esa es su tartana en la que sube a sus paisanos y bueno, ahí está su borriquito. Y esas son las escenas rodadas en Almodóvar. Esa es la plaza que hay justo enfrente de lo que era el antiguo ayuntamiento, que ahora lo vamos a ver en cuanto la cámara cambie de ubicación. Y también vamos a ver el omnipresente castillo. Claro, bueno, ¿no? Que también es un punto de atracción importante. Bueno, conocemos un poquito de ese guión que tú defines como burdo y de pésimas interpretaciones y factura en general. Claro, ¿no? Si es que es una película que se tuvo que montar pues para el lucimiento del personaje. Bueno, ahí tenemos el ayuntamiento y el castillo. Sí. Es una película que se tuvo que montar para el lucimiento de Juanito Valderrama, entonces claro, es lo que pasa con estas películas, te tienes que inventar un guión, te tienes que inventar unos personajes, unos protagonistas, y luego ir poco a poco calzando las actuaciones musicales. Aquí tenemos también cante y baile. Tenemos cante por parte de Juanito Valderrama y baile por parte de una bailadora gitana que es Gracia del Sacromonte. Te leo un par de líneas del argumento para que sepamos de qué va esto. ¿Cuál es la historia del personaje del Rey de la Carretera? Dice, esta es la competencia de dos autobuses conducidos por Rafael y por Pedro. El primero sacrificó su tartana y el amor de Rosario por el de Juliana, mujer adinerada con objeto de comprar un coche. Tiene a su favor que canta maravillosamente. Su rival es Pedro, otro conductor de autobús con el que compite en todos los terrenos. Al final, los dos rivales se unen para lanzar a la carretera un magnífico autobús y Rafael vuelve con su mula y tartana, pero se queda con el amor de Juliana. O sea, el argumento es espectacular. Claro, volvemos a los líos amorosos, ¿verdad? Y a esas relaciones frustradas y a esa competitividad entre amantes. Y, bueno, como decíamos, una película pensada directamente para ese público devoto y fiel seguidor, ¿no?, del cantador gaditano. Efectivamente. Te decía, el cine de Valderrama, como el de Antonio Molina, Rafael Farina, Manolo Escobar y otros muchos, fue un cine sin pretensiones artísticas, pero que cumplía adecuadamente con una doble finalidad: rentabilizar la escasa inversión de sus avispados productores y dar satisfacción a un público devoto. Bien, pues eso es, esta película es un clarísimo ejemplo de ello. Ahí, bueno, tenemos la antigua carretera de Córdoba a Almodóvar, castillo como siempre al fondo, y aquí tenemos otra escena en la capital, concretamente en el Museo Julio Romero de Torres. Estamos en la Plaza del Potro. Dentro del argumento, el atractivo que se daba a los viajeros es que, aparte de hacer sus compras, sus mandados, sus recados, etcétera, tenían una visita guiada gratis
al museo. Ajá. Pues esta es la visita, lo que nos permite, pues bueno, ver cómo era el museo en el año 56. Bueno, concretamente en el año 54. La película se rodó en el año 54, aunque luego se estrenará en el 56. Nosotros seguimos la Estamos viendo el cronología busto según la producción. propio Julio Romero de Torres. Efectivamente, sí, ese es el Nos museo. permite incluso conocer el interior, El interior ¿no? del del museo, museo, sí. actualmente tan sumamente cambiado, ¿no? Y sobre todo Claro, tras la reforma que tuvo ya lugar. hace unos años está bastante cambiado y pasado. además ha sufrido una reforma, Claro. con lo cual podemos ver cómo estaba originalmente. Bueno, he traído una curiosidad que es el disco, que lo Sí, encontré. lo vamos a ver ahora. Nos llama mucho la atención, además de lo descuidado de la factura, que antes apuntábamos, Antonio, la tonalidad, ¿no? Ese tono así sepia en el que nos encontramos Claro, este celuloide, ¿no? es que la película se ha conservado mal, esa es la Claro. copia que yo tengo. Claro, Hubiera sido, bueno, yo hubiera preferido pasarla toda directamente a blanco y negro. Claro. Entonces, pues no tendría esta gama de sepia que le da ese aire tan viejo. pero bueno, volvemos un poco, esto nos permite también, y por eso te lo comentaba, pues abordar algo que ya mencionabas tú en tu primera intervención en este programa, y es en fin, el enorme abandono, ¿no? El deterioro de muchas de estas cintas, y cómo su conservación, aunque sea en estas condiciones, es casi un milagro, ¿no? Sí, efectivamente. Porque muchas se han perdido, ¿no? Yo esta es una copia que tengo en cinta VHS y que, bueno, pues estaba en un videoclub de estos Sí. que cierran y, bueno, pues ya ves, la cinta está machacada de tanto usuario, de tanto cliente. Se me Claro. olvidó decirte antes que la Sí. película de Brindis a Manolete está en DVD. Ah, bien, pues esa la podemos se puede conseguir. encontrar en, como dicen la radio, en nuestro espacio de música y vídeos favoritos. Bueno, mira, poco a poco van apareciendo también cada Sí, vez más sí. títulos que sí se han rescatado, ¿no? Esa película, curiosamente, se editó en DVD, es una transferencia pura y dura de la película a DVD, no tiene retoques ni... Bueno, es lo que te decía, como curiosidad, un single que encontré de la banda sonora de la película. Y bueno, es una curiosidad porque, bueno, tenemos a Juanito Valderrama en su tartana y de fondo, Claro. pues, el disco tenemos el Castillo de Almodóvar. ¿vale? Efectivamente, tenemos Así que- además pues esos 4 temas, El Eso rey de la es. carretera, Angustias cuando te miro, Calabocito oscuro y Que muere con su bandera. ¿eh? Efectivamente, te estaba pensando que si tenéis tocadiscos lo podemos poner. Bueno, quedan pocos tocadiscos ya, ¿no? Aunque hay algún coleccionista que también hace acopio de este tipo de material. En fin, otra de las joyas, ¿no? Que has ido encontrando al cabo de los años. Y bueno, creo que cambiamos ya, ¿no? De película, de título, llegamos del año 56 al 57. Efectivamente, es una película estrenada en el año 57, pero rodada en el año 56. La película se titula Río Guadalquivir, en su versión española. El título original en italiano es Dimentica il mio passato, que significa, traducido sería Olvida mi pasado. Y es del realizador, pues, Primo Zeglio, si nos atenemos a la versión italiana, o Eduardo Manzano, si nos atenemos a la versión española. Es una Sí. coproducción de las que se daban en la época, de la misma manera que había muchísimos spaghetti western que eran coproducciones, Sí. pues esta también es un clarísimo ejemplo de una coproducción entre España e Italia. Estas son unas breves imágenes de esta película aquí en Córdoba. Vamos a ver, bueno, pues la carretera de entrada a Córdoba, una panorámica del conjunto monumental desde la orilla sur. Y bueno, Y ahora nuevamente. vamos a ver, sí, porque bueno, son calles de Córdoba. Vamos a ver otra vez las tendillas, la plaza de las tendillas con el guardia urbano, una imagen que a mí me encanta, la de los guardias urbanos. La verdad es que sí. Ahí lo Por vemos eso, en la esquina inferior precisamente. derecha, Ajá. Por lo mucho que ha cambiado la ciudad. efectivamente. Ahí está. Claro. Y El volvemos muro oeste al de la mezquita, que no falte. sempiterno- a la sempiterna postal, como decías. Y la escena en el puente romano. Esta escena corresponde a un momento en el que nuestra protagonista quiere suicidarse y
la verdad es que la elección no podía ser mejor que la de ir al puente romano y tirarse al río. Todos los que conocemos el río, como he dicho antes, sabemos lo traicionero que es. Y bueno, pues la elección no podía ser mejor. Esa es nuestra protagonista, Mariluz Galicia. Hablamos de una película en la que de nuevo vuelven esas constantes, ¿no? Esos Sí, bueno, te explico rápidamente. temas típicos, cuéntanos. Es una película que contiene imágenes rodadas en Córdoba, el paisaje cordobés se suma a los de Málaga, Sevilla, Huelva y Cazorla, porque el río sirve de conducto para ir desarrollando toda la película. Estas escenas, no estoy seguro si son de Córdoba o no, pero la he traído porque el conserje que aparece ahí está leyendo una versión del año 56 del diario Córdoba, ahí lo podemos ver. Ah, qué interesante. Nuestro realizador ha tenido el gran detalle de parar la imagen Para que podamos ver que el conserje leerlo, de ese efectivamente. convento o de lo que sea está leyendo la versión del año 56 del diario Córdoba. Bueno, Por eso pues, están, que no quiere decir que esa escena esté rodada en Córdoba, pero lo que está claro es que está leyendo la cabecera del Córdoba del año 56. claro, quiere ser en fin, un melodrama, nos dices, ambientado en Andalucía, y en cualquier caso ahí tenemos ese dato, ¿no? Sí. Otra manera de tirar de hemeroteca. Ahí vemos la cartelera, el programa de mano también, de la película. Sí, bueno, tengo que decir que yo no tengo la versión española de la película, Sí. tengo la versión italiana, que ya me costó trabajito encontrarla. Claro, ya es bastante difícil, ¿no? Entonces, el argumento, lo poco que he podido extraer de él es bastante confuso, pero bueno, la protagonista, Consuelo, que es, digamos, el segundo título que tiene la versión italiana, Sí. es una mujer, parece ser atormentada en su juventud. Lo ha intentado todo para realizar el sueño de su vida, de una vida distinta de la que permitiría su humilde origen. Entonces, bueno, pues hay una escena que está hecha aquí en Córdoba que por lo visto se quiere quitar la vida. Entonces elige el puente romano. Y ya te digo, la película tiene escenas desde Jaén, va pasando por Córdoba hasta llegar a la mismísima desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda. Porque el realizador pretendía que el río fuese el hilo conductor de la película. Pues nos viene muy bien, el río pasa por Córdoba, pues tenemos escenas aquí. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues pasamos de película, aunque no cambiamos de año, seguimos en el año 57, El genio alegre, y eso sí, recuperamos otro de los clásicos, ¿no?, de esos lugares comunes, y es la adaptación de las piezas teatrales de los Álvarez Quintero. Efectivamente, volvemos a otra adaptación de los hermanos Quintero, otra vez al genio alegre. Aquí tenemos esa cartelería. Ese es el cartel o el programa de mano. Sí. Y como tú bien dices, pues otro lugar común. Bueno, el argumento todos lo conocemos. En una mansión andaluza vive una viuda sumergida en el más absoluto silencio, creando un ambiente tétrico en el que apenas nadie puede sonreír. La llegada de su sobrina cambiará totalmente este mundo, obligándola a modificar sus hábitos y sus costumbres. Incluso le hace pensar que el pasado ya no tiene remedio y que el futuro está todavía abierto a nuevas expectativas. Y la protagonista es nada menos que Marujita Díaz. Marujita Díaz. Marujita Díaz salía también en la anterior película que hemos visto El rey de la carretera, El rey de Sierra Morena, de Adolfo Arnaz. Salía allí en el fondo de los títulos de crédito, sí. Mira por dónde aparecía también Marujita Díaz. Sin embargo, esta película la protagoniza ella. Y como tú bien has dicho, la película es del año 57, pero se rodó en septiembre del año 56. Entonces, a finales de verano del 56 llega a Córdoba un equipo de rodaje encabezado por el director Gonzalo Delgrat para realizar una nueva versión del Genio Alegre. En esta ocasión se trata de utilizar la obra del Álvarez Quintero como vehículo para dar el protagonismo a Marujita Díaz, actriz que por aquellas fechas estaba siendo lanzada al estrellato con títulos como Goodbye Sevilla o Polvorilla. Pues lo mismo. El mismo concepto, el mismo esquema, una película para lucimiento del artista, ¿no?, para que podamos disfrutar de ella sus seguidores y efectivamente, el guión se tuvo que retorcer como se pudo para ir metiendo los números musicales, claro, de Marujita Díaz. Claro, todo orientado a
a esa mirada, como decías antes, ¿no? Lo que has definido como un público devoto que está esperando ver al artista en todas, ¿no? En todo tipo de actuaciones y disfrutar, ¿no? de sus encantos, ¿no? Por ahí tenía un vídeo en el que podíamos ver los lugares de rodaje, que está, bueno, resulta curiosísimo porque la mansión de esta señora está situada en la Escuela Superior de Arte Dramático. Sí, muy bien. A mí me costó en principio encontrar este sitio, pero es la Escuela Superior de Arte Dramático. Identificarlo, pero... Utilizan la fachada y la puerta, porque ya luego lógicamente los interiores es un decorado. Y se utilizan también escenarios en la calle Blanco Belmonte. Luego también, bueno, no podía faltar la plaza y la plazuela de las Flores. Y luego hay un sitio bastante curioso, porque se utiliza las calles y las callejas del Indiano. Ahí podemos ver también en el vídeo, bueno, sí. Esta película directamente empieza con una escena en Córdoba, o sea, con el conjunto monumental. Ahí vemos los títulos de crédito y bueno, aunque no sea muy propio traer escenas de la película con los títulos de crédito, pero me ha parecido interesante porque directamente abre ya con Córdoba, lo cual... Claro, ya nos dice mucho, ¿no? Y ahí tenemos la escuela de arte. Efectivamente, la fachada de la antigua escuela. La fachada, la cámara se acerca, pero cuando la puerta se abre, da paso ya a un escenario, lógicamente. Córdoba es una fuente inagotable de espacios vaya, ¿quién iba a imaginarse de fondo de todo tipo, sí. Que en la escuela superior, en la escuela de arte iba a estar situada la casa de esta señora? Bueno, y tenemos la Plaza de las Flores, imágenes también en la calle de las Flores. Este número concretamente no es de Marujita Díaz, mira por dónde. Y ahí, bueno, pues vemos la calle de Anes, la calle Blanco Belmonte. Aprovechamos, ¿no? Para dar un paseo, para hacer ese recorrido. Sí, vamos a dar un pequeño paseo, un pequeño recorrido. Por turistas, ¿no? Y ahí pues tenemos lo que te decía, las callejas del Indiano, la calle Cea y la anterior calle que era Buen Pastor. Esa es como estaba la plaza antiguamente. Y ahora la siguiente escena tiene que salir un caballero en lo que es la casa del Indiano, con todo el interior como era originalmente. Ahora todo eso está cambiado para hacer casa o piso, si no me equivoco. Hablábamos antes ahí de... está, sí, ahí está la casa del Indiano. Hablábamos antes, Antonio, de esa proyección que tenían estas películas dirigidas a ese público fan, seguidor del personaje, de la estrella de turno, pero nos comentas que este híbrido entre comedia de costumbres y cine folclórico dejó insatisfechos a los seguidores de cada uno de los géneros, ¿no? Claro, pues porque se quisieron mezclar ahí dos géneros y al final, bueno, pues la mezcla salió mal. Entre Pinto y Valdemoro y no se quedan en ningún sitio, ¿no? Es preferible la versión del año 36 que ya vimos del Genio Alegre. Sí. Y luego si quieres hacer una película para Marujita Díaz, pues hazte como la de Juanito Valderrama, pues te inventas un guión exclusivo para ella, una película para su lucimiento y ya está. Y no retocas un texto. Claro, no tienes por qué maltratar ni retocar el texto de los Álvarez Quintero, lo dejas tal cual. Y bueno, pues ahí vemos a nuestra protagonista, ahí vemos a Marujita Díaz. Y bueno, estas son unas escenas en exterior que igual pueden ser de la campiña cordobesa. Bueno, están preparando un día de campo, ¿no? Son escenas campestres de picnic, ¿no? Entonces, bueno, cargan las cestas de la comida, el picnic, etcétera, y se van a pasar el día en el campo. Bueno, la película prácticamente termina ahí en esta escena, que muy bien pueden ser de la campiña cordobesa. Yo creo, a mí me suena que puede ser por Lucena, pero bueno, como tampoco estoy seguro... Claro, tenemos que aventurarnos. Sí, es una aventura. Volvemos al cromatismo, ¿no? Que delata el deterioro de la cinta. Otra película en VHS que encontré de videoclub, de coleccionista. Si es que, claro, se conservan muy mal, lamentablemente. Ya te decía algún día si
Bueno, estas no sé, porque son películas muy malas, pero igual alguien algún día hace un género sobre Marujita Díaz y rescata todo este material, quién sabe. Claro. No lo sé. ¿Qué pasa ahora? Claro. Cualquier día. Pues seguimos viendo escenas del film, de esta película, que bueno, nuevamente, desde el punto de vista crítico, no tiene nada que ofrece. La crítica, claro, en aquella fecha no la dejó muy bien y ahora a estas alturas, pues claro, son películas que no saben pasar el tiempo. O sea, además, leí por ahí películas totalmente olvidables, o sea, con eso te lo digo todo. Pues sí, Bueno, pues ya efectivamente. está, si quieres Sí, bueno, pasamos a la siguiente. vamos a cerrar ya, ¿verdad?, con Saeta del Ruiseñor. Sí, terminamos este bloque del año 56, son dos películas, bueno, 56 y 57, se ruedan a caballo entre el año 56 y 57. Estamos ya terminando la década, vamos avanzando. Vamos a pasar a una película de Joselito, del niño cantarín. La película se titula Saeta del Ruiseñor y está dirigida por Antonio del Amo, que fue el realizador que lo descubrió. Ujú. Bueno, volvemos a un icono de su tiempo, ¿no? Efectivamente. La película resulta interesante porque casi toda se rodó en Priego de Córdoba. Además, esta película está hecha, se conserva en DVD, tiene una transferencia muy buena a DVD y lo mejor que tiene evidentemente es la fotografía, donde se nos muestra toda la belleza de la Sierra Subbética, aparte de, bueno, del calle y plaza de Priego de Córdoba. Y un elemento muy atractivo para no pocos cineastas, que es la Semana Santa, ¿no? Claro, un recurso muy habitual en el cine de la época. Claro. Bueno, pues ahí vemos directamente ya la Sierra Subbética y ahí vemos lo que es la parte antigua del pueblo, el barrio viejo, y ahí vemos a nuestro protagonista, A ese niño niño prodigio. cantarín, niño prodigio, en su segunda película. Y bueno, pues la cámara nos lleva directamente a los otros protagonistas de la película, la cartera y el tirachina. Y bueno, pues ahí están el resto de protagonistas, Manolo Zarzo, un jovencísimo Manolo Zarzo, que está enamorado de la hermana mayor de Joselito. Entonces pretende convencerla a ver si el niño quiere ir a un programa de radio, ganar dinero para poder casarse, etcétera, etcétera. El argumento da un giro porque el niño conoce a una amiga que resulta que es ciega y al final pues va al programa de radio y gana el dinero, pero no para dárselo a su hermana para que se case, sino para que la niña se pueda operar y al final recuperar la vista. O sea, Claro, bueno, los tintes son muy habituales, ¿no? La aparición de esa bondad que está por encima de otros intereses y, por supuesto, dentro del cine, pues esas aspiraciones, ¿no? Como cantante, como estrella, Sí, de este, por desgracia, pues juguete roto, ¿no? Uno Claro. de tantos. la película es, bueno, dramática y lacrimógena a más no poder. Claro. Y va dirigida además a un público bastante sencillo que no aspiraba a gran cosa, o sea, tiene multitud de números musicales también de Joselito. No he encontrado ni disco ni nada, pero vamos, yo me imagino que también debe de existir. Claro, y además números musicales, unas veces bien y otras veces poco justificados, ¿no? Seguramente, Sí, bueno, ¿no? claro. Esto se hacía en películas a medida, en este caso pues para un niño y ya está. Claro. Además, con la gracia de que incluso podía arrastrar al público infantil también al cine, con lo cual era bastante interesante. Bueno, pues ahí vemos diversos rincones del pueblo, ese en concreto, la escuela, no existe. Y ahí vemos lo que es el adarve, lo que se conoce allí en Priego de Córdoba como lo que es el adarve o el paseo del adarve. ¿Vale? Eso está, bueno, aunque ahora está asfaltado, pero se conserva prácticamente igual, encalado, todo de blanco, muy bonito. Y aquí vemos a los niños pues haciendo lo que se hacía antes de la irrupción de los móviles, los tablets y los juguetes electrónicos, ¿no? Jugar a tirarse piedras con los tirachinas o con lo que fuera. Bueno, ahí hemos visto una escena de la parte antigua del pueblo, todo lo que es el barrio viejo, en fin. A este pueblo volveremos, Sí. no en otra película, sino en una serie de televisión, Juanita la Larga, que se rodó en el año 82, volveremos a ver lo que es la zona del adarve. Bueno,
la chiquillería, en fin, es más o menos Los cineastas toda la estructura de la película. que también aprovechan de la belleza de la provincia de Córdoba. Una película que, Antonio, nos cuentas, también tuvo problemas con la censura. Vaya, descubrí años después de recopilar la película, en fin, de hacer la ficha de esta película, encontré que la película había tenido problemas con la censura, algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, una película infantil, totalmente blanca, con la Semana Santa de fondo. ¿Cómo es posible que tenga problemas con la censura? Pues los tuvo. Y el problema venía en el hecho de que los censores no querían que la película se titulara simplemente Saeta, una palabra que evoca directamente a la Semana Santa, sin embargo era, digamos, de ambiente infantil, entonces no querían esa conexión, y así se lo hicieron ver al distribuidor Por alguna razón, y a la productora. Lo entendían sacrílego, ¿no? El hecho de que se hablara de Saeta, se le añade ese complemento del nombre del ruiseñor, y de esta manera ya, bueno, pues se aprovecha para conectar, ¿no? Porque ya el ruiseñor sabíamos todos ya por antonomasia quién era, ¿no? Claro, la productora estuvo rápida en este problema, y lo que hizo fue simplemente añadir debajo de la palabra saeta, sí, y se lo podemos ver en el programa de mano, añadir lo que es del ruiseñor, y de esta manera se mataban dos pájaros de un tiro. Se salvaba ese pequeño problema con la censura, se le cambiaba el título a la película, y además conectaba con la primera película que había hecho Joselito, que era el pequeño ruiseñor. Entonces ya simplemente viendo el título sabías de qué iba la película y sabías quién era el protagonista de la película, o sea, claro, sabías todo. Un lanzamiento, ¿vale?, al estrellato en una película además muy cercana en el tiempo, ¿no? Porque El pequeño ruiseñor es justamente un año anterior. Un año anterior, efectivamente. Si vemos los programas de mano, bueno, existen dos versiones del programa de mano, sí, una que tiene... Ahí la tenemos. Esa concretamente son imágenes de la guía. De la guía, La que, pues, bueno, la guía de la película también la he traído porque tiene imágenes de Priego de Córdoba, y esa concretamente son escenas de la Semana Santa de Priego de Córdoba. Aquí la curiosidad de esta Semana Santa es que tienen un paso que por lo visto es móvil. Hay un Cristo que tiene un brazo móvil, sube a lo que es allí al Calvario y, bueno, pues da una bendición a todo lo que es el pueblo. Eso por lo visto es un momento muy emotivo. Como el famoso nazareno malagueño, ¿no? Efectivamente. También, aquí estamos hablando de Jesús Nazareno. Pero... Efectivamente, y esta... Y también traía una fotografía, porque en el Adarve, lo que te he mencionado, que es un paseo que tienen allí en Priego, existe una de las dos únicas referencias al cine que yo he encontrado en todo lo que es este amplio estudio. Hay un pequeño monumento a Joselito, y ya te digo, es una de... Efectivamente, ya lo estamos viendo, esa fotografía la hice cuando fui a Priego. Es un pequeño monumento que hicieron a Joselito y que dice, aquí se rodó, bueno, en la placa que hay abajo pone, aquí se rodó Saeta del Ruiseñor, protagonizada por Joselito, en el año 1957. Priego de Córdoba, 18 de junio de 2006. Bueno, aquí vemos perfectamente, además, en una escultura muy reciente, ¿verdad?, en el tiempo, de la importancia, ¿no?, de dejar ese testimonio, claro, de aquel rodaje. Pero es lo que yo te decía, en todas las películas que se han rodado en Córdoba solamente he encontrado dos referencias, a los rodajes. Este monumento de Joselito es una de esas referencias, y la otra referencia viene precisamente en la película que viene a continuación de esta, que es El Cristo de los Faroles. Había una referencia y además ya no existe porque la han quitado, con lo cual lo único que nos queda de todo lo que se ha rodado en Córdoba es ese monumento a Joselito en Priego de Córdoba. Esto lo veremos en el programa siguiente, yo te hablaré de eso, pero me parece bastante triste porque siempre que aparece un actor o se aloja en un hotel o no lo sé, siempre hay alguna pequeña referencia, aunque sea una foto, un cuadro, lo que sea, no sé, ahora mismo no se me ocurre, pero por ejemplo se habla mucho de la visita que hizo Ava Gardner a la antigua sombrerería Rusi. De eso se habla mucho, pero no hay constancia
no hay ninguna referencia, no hay nada. Entonces me da muchísima pena, porque, hombre, Ava Gardner, no lo voy a comparar con Marujita Díaz, ¿no? Pero Ava Gardner es Ava Gardner, entonces qué menos que una pequeña referencia. Eso, claro, una placa cualquier que... cordobés, cualquier turista que se asome por Rusia o por la calle, le llama poderosísimamente la atención, tanto que hablamos de que Córdoba es una ciudad de turismo, en fin, pues esas cosas pueden servir para, no para atraer, pero por lo menos son pequeñas curiosidades. Pero bueno, deja constancia de la importancia hombre. y de ese imán que es esta ciudad, porque ciertamente ha sido muy atractiva y un destino de muchísimas grandes figuras, ¿no? Claro, tenemos, no te voy a decir que se rellene la Plaza de los Dolores de paneles de metacrilato, ¿no? Eso sería un sacrilegio, pero no lo sé, hacer referencia no a las películas de este corte que estamos viendo, porque su calidad lamentablemente ya vemos cómo es, pero por lo menos siendo el Cristo de los Faroles, o lo que tú has dicho, es el muro este de la mezquita tan fotografiado, tan cinematográfico, que menos que se mencione en las guías, en los folletos, en fin, en donde sea, ahora mismo no se me ocurre, pero por lo menos ya que ha salido en tantas películas, por lo menos que se aproveche. Ahora caigo en el detalle, Cala Forever, de Franco Zeffirelli, pues lo poco que se rodó en Córdoba se rodó allí, pues que menos que se haga, que estoy hablando de Franco Zeffirelli, que no estoy hablando de, no sé, ahora mismo cualquier director de estos totalmente olvidado y desconocido, pues que menos que se haga una mención de ese tipo. Bueno, pues esperemos que llegue ese reconocimiento. Nuevamente, Antonio, ha sido pues apasionante este recorrido, este paseo, hoy también y también otros días, en otras ocasiones, por la provincia de Córdoba, y te esperamos en breve, esperamos tu nueva visita para que continuemos con este itinerario. Pues sí, aquí estaré, encantado. Muchísimas gracias, Antonio.